¿Qué hace extraordinarias las cosas cotidianas? Las cosas cotidianas de nuestra vida las hace extraordinarias la presencia del Señor. Hoy vamos a ver un capítulo en Génesis, que es el 31. No lo vamos a ver entero porque es largo. Vamos a ver solamente la primera parte de ese capítulo 31, pero vamos a ver cómo para Jacob cosas cotidianas como el trabajo, como el estar con su familia, la presencia de Dios las convierte en extraordinarias. Yo hoy, como siempre, quiero comenzar con preguntas. Y os pregunto, ¿tiene el Señor un especial tesoro hoy, en la tierra? ¿Tiene un especial tesoro? ¿Tiene algo especial? Sí. Sus hijos, lo estamos diciendo, sus hijas, su familia, son su especial tesoro. Lo dice la palabra. Dice, y luego la segunda pregunta sería, ¿te sientes parte de ese tesoro? ¿Te sientes como parte de un tesoro? ¿Crees que Jesús pagó con su sangre por ti para que seas su propiedad? A veces pensamos que la redención, esa palabra redención que hemos cantado, es que Dios me salva. Sí, pero es mucho más que eso, es que Dios te compra, porque la palabra redención tiene que ver con administración, con posesión. Entonces, cuando una persona se sabe redimida por la sangre de Cristo, comprada por la sangre de Cristo, su perspectiva de la vida es totalmente diferente. Es decir, no pertenezco al mundo, no le pertenezco al mundo, incluso le pertenezco a Él. Porque yo he aceptado ese pago que Él hizo y que es suficiente para rescatar mi vida. Entonces cambia mi perspectiva. Ya entiendo que soy de Cristo, que estoy en Cristo porque Él me compró, me redimió con su sangre. Esto cambia nuestra vida porque a veces decimos, bueno, así, Dios es mi Salvador, pero decimos, ¿y es tu Señor realmente? ¿Es mi Señor? Claro, es mi Señor porque Él me compró. ¿Para qué? Para que yo llegue a comprender cuán agradable es su voluntad. Y esta verdad tiene que hacer que nuestra vida cotidiana, todo lo que hacemos en nuestro día a día, sea algo extraordinario, especial. Mirad, estos días, no sé si habéis leído, yo he leído alguna cosilla y quiero profundizar un poco más en este tema, ¿verdad? En el tema de la inteligencia artificial. Sabéis qué va a suponer todo esto, ¿no? O sea, no me voy a extender porque no es el tema. No, yo vengo aquí a predicar el Evangelio, yo no vengo a hablar de inteligencia artificial, pero me llamaba mucho la atención una frase que leía que dice, el problema de la inteligencia artificial es que dentro de poco no vamos a saber qué es real y qué es mentira. O sea, tú te vas a poder ver en otro sitio donde tú no has estado. Porque va a haber una inteligencia artificial con tus datos, con tu mente, con tu cara, con tu cuerpo, con todo. Y va a estar en otro punto donde tú no has estado nunca. Ahora bien, eso es la inteligencia artificial. Pero ¿y la inteligencia de Dios? Dios trabaja en nuestra vida, la trata por medio de personas reales. La trata por medio de nuestro hogar, de nuestra familia. Está con nosotros en el trabajo, está con nosotros en la sociedad, está con nosotros en el vecindario. Con cosas reales, tangibles, que podemos tocar, que podemos bendecir, que podemos ayudar. No con algo artificial, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, necesitamos entender cómo el Señor va tratando y va transformando nuestro carácter hacia el carácter de Cristo por medio de esas personas y por medio de esas actividades. En tu trabajo, Dios está tratando con tu vida. Con tu familia, Dios está tratando tu vida. Hace un momento hablaba con unas personas y me decían, es que quizás pues la voluntad de Dios era que esperáramos un cierto tiempo. Claro, porque Dios está tratando con tu vida.
Y Dios trata tu vida con tu familia, con tu trabajo, con tu vecindario, con todo. No es algo etéreo, no, es algo real. Las personas son lo más importante para nosotros, las almas. Ahora, a veces nosotros caemos en la tentación de buscar algo extraordinario, ¿no? Fuera de lo que estamos viviendo en lo cotidiano. Es que si a mí me pasara esto, es que si a mí me pasara aquello, sería algo extraordinario. Claro, mientras estamos esperando que algo extraordinario suceda en nuestra vida y que la cambie radicalmente, no nos damos cuenta que lo más extraordinario ya ha sucedido. Que es que Dios me ha redimido, Dios me ha salvado y que Dios está cerca de mí. Eso sí que es extraordinario. Es extraordinario que Dios entregara a su Hijo por mí. Es extraordinario que Él pagara por mí. Y es extraordinario que Él resucitara. Como se recuerda este domingo, ¿verdad? Que Él resucitó. Eso es extraordinario. Y que ese Dios lo hiciera por mí. Fíjate, por mí. Ahora, viendo la vida de Jacob, vamos a asistir a este proceso. Estamos viendo a este Jacob que era bastante pillín, este Jacob que era capaz de tomar sus iniciativas, porque no era muy diferente a cualquiera de nosotros. Él también, pues, se buscaba la vida, diríamos hoy en día, ¿no? Él se buscaba la vida. Pero Dios está trabajando y él es consciente de que Dios está cerca. Dios se le está revelando, Dios está hablándole. Y fíjate, y vamos viendo cómo ese Abraham, ese hombre que el Señor saca de Ur de los Caldeos, crea una familia y de esa familia está creando un pueblo. Pero fíjate, o sea, es decir, Dios saca una familia del paganismo, la trata, la trabaja, se revela a ellos con un propósito, que es convertirlos en un pueblo. Pero fíjate, y esto es lo curioso, es que ese pueblo se tiene que comportar como una familia. Parece una paradoja, ¿no? Es decir, él coge una familia y crea un pueblo, y ese pueblo se tiene que comportar como una familia, la familia del Señor. Y ese es el proceso que encontramos en la Biblia. Quiero daros dos versículos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, que hablan acerca de que somos ese especial tesoro que Dios ha sacado para sí, que Él ha pagado para sí. Dice en Deuteronomio 7, capítulo 7, versos 6 y 7, que es un poco la continuación de lo que leía el domingo pasado Melchor. El primer gran mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Dice, pues tú, Deuteronomio 7:6, tú eres un pueblo santo, apartado, diferente, especial, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿verdad? Pero ahora llega algo muy curioso. Y dice el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa o mejor que el resto de las naciones, sino que tú eras la más pequeña de todas. O sea, es decir, no nos ha elegido el Señor porque seamos los mejores, no nos ha elegido el Señor porque merezcamos más que los demás el haber sido elegidos, sino porque Él así le plació. Y dice el Nuevo Testamento, porque alguien podría decir, bueno, eso es el Antiguo Testamento hablándole a Israel, pero dice en el Nuevo Testamento, verso 13 del capítulo 1 de la epístola a los Efesios, dice, en Cristo también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, y aquí cuando habla del mensaje de la verdad utiliza mensaje la palabra logos, y sabéis que la palabra logos y la palabra lógica tienen la misma raíz, ¿verdad? Es decir, cuando habéis escuchado la lógica de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios a través del Evangelio, el Evangelio es la lógica de Dios. El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no basta solamente oírlo, fuisteis sellados en él
con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención, otra vez, de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. ¿Para qué nos ha redimido el Señor? ¿Para qué nos ha comprado? Para la alabanza de su gloria. Alguien tan precioso como tú, ¿eh? Claro, cuando nos miramos en el espejo por la mañana, algunos se verán más guapos, otros menos, pero bueno, yo, por ejemplo, digo, bueno, tampoco es que me merezca gran cosa, por lo menos con estas pintas. Pero el Señor no quiere que te pierdas. Para Él sí eres precioso. Eres precioso, eres valioso. ¿Por qué? Pues simplemente porque Él te ha creado. Y te ha creado con amor. Y te ha creado con un propósito. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo extraordinario. Y Dios quiere tratarte, quiere conducirte a través de las circunstancias cotidianas de tu día a día, a través de tus relaciones con las personas, con la familia, con tu trabajo. Él está tratando tu vida. ¿Para qué? Para que lleves una vida gloriosa, una vida que le dé gloria a Él, alabanza a Él, que seas un testimonio vivo de su poder. Y esto no podemos olvidarlo, no podemos perderlo de vista. Dios te ha rescatado, te ha redimido para que seas un testimonio vivo del poder de Dios hoy. Y te ha puesto en su familia. A veces decimos, yo la verdad es que no, con todo lo que me sucede, con todo lo que me pasa en la vida, la verdad es que no termino de disfrutar mucho. No sé si esta será la voluntad de Dios, ¿verdad? Para mi vida, pero no disfruto. Mira, cuando entendemos que todo lo que nos acontece en el día a día está enfocado y está permitido por Dios para tratar con nosotros, nuestra perspectiva cambia. Lo entendemos de otra manera. Hay cosas duras que vienen a la vida, hay adversidades, pero todo eso está encaminado a transformar nuestra vida, a tratarla. Y quiero que esta palabra se quede en esta mañana, en tu corazón. Dios está tratando contigo, con todo lo que te acontece. Si tú quieres hacer su voluntad y quieres que su voluntad, experimentar lo agradable que es su voluntad, tienes que desear que se cumpla su voluntad en ti. Pero ya digo que muchas veces no es como nosotros quisiéramos o como nosotros pensamos que debe ser, ¿no? Bien, vamos a ir a ese capítulo 31 de Génesis y vamos a ver qué le pasa a Jacob, ¿no? Hay dos aspectos que vamos a considerar hoy en la vida de Jacob, que son un trato con su familia, con sus esposas en este caso, y en su trabajo. Ya vimos el domingo anterior que predicamos Génesis, que bueno, Labán, su suegro, le dice, bueno, quédate aquí porque la verdad es que Dios me está bendiciendo mucho con tu presencia, Dios me está bendiciendo mucho con tu trabajo, y Jacob le dice, vale, bien, bueno, me quedo contigo, voy a seguir trabajando para ti. Y le dice, pues, ¿qué quieres de salario? Y dice, bueno, pues mira, yo me quedo con las ovejas y cabras que estén rayadas o manchadas. Pero Labán, que es muy astuto, se las esconde y se las lleva. Y se la lleva a 3 días de distancia. Es decir, Labán, su suegro, le roba el salario y se lo esconde. Se lo da a sus hijos. Y en esta situación está trabajando Jacob. Jacob se está esforzando. Jacob está trabajando duro. Y leemos en el verso 1. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán, o sea, sus cuñados, Jacob se enteró de que sus cuñados se quejaban de él y decían, Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán, en la actitud de su suegro. En otra versión dice, en el semblante de Labán. Notó un cambio. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí y yo estaré contigo. Fíjate, ¿no? O sea, es decir, Jacob está trabajando para Labán, Jacob está recibiendo la bendición, ese trabajo duro, constante, cotidiano, está haciendo que se enriquezca. ¿Y qué surge aquí? Pues como vimos, la envidia.
La envidia, este hombre se está enriqueciendo a cuenta de nuestro padre. No, él está trabajando y está trabajando duro. Y está recibiendo lo que ese trabajo le da. Pero estos cuñados suyos dicen, hasta aquí has llegado. O sea, tú tienes todo eso, te estás enriqueciendo por causa de nuestro padre. Y Dios tiene que intervenir. Dios le dice, mira, márchate, sal de aquí. En muchas ocasiones, las adversidades que Dios permite que lleguen a nuestra vida, las utiliza el Señor para acercarnos a Él cambiándonos de lugar. ¿Crees eso? La voluntad del Señor y las circunstancias nos van a empujar a movernos. Es decir, no entiendo por qué hay personas que se oponen a mí, no entiendo por qué veo estas malas caras, no veo por qué esto está sucediendo, pero es que Dios simplemente te está empujando a salir de donde estás. O como diríamos hoy en día, Dios te está diciendo, pon tierra de por medio. A veces es así. A veces el Señor permite que esas circunstancias se vuelvan adversas porque está queriendo que hagas un cambio en tu vida. Que algo cambie. En este caso, vete a la casa de tu padre, vete, vuelve, porque yo voy a estar contigo. Claro, para Jacob esto no era un buen trago, ¿eh? Y yo creo que para ninguno de nosotros es un buen trago cuando nos ponen malas caras, ¿o sí? A veces donde encontramos malas caras en los sitios y tenemos que salir de esos sitios. Dios también está permitiendo, Dios también está tratando nuestra vida con esas cosas. ¿Pero qué es lo extraordinario? Lo extraordinario es que Dios en eso, en esa situación, también le habla a Jacob. Le dice, yo estaré contigo, márchate porque yo voy a estar contigo. Vamos a seguir adelantando. Verso 4. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él estaba, donde cuidaba el rebaño, y les dijo, noto un cambio en la actitud de vuestro padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Qué maravilla, ¿eh? Dice, vosotras sabéis con cuánto esfuerzo trabajé para vuestro padre, sin embargo, me ha estafado. Ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera, Dios ha tomado los animales de vuestro padre y me los ha entregado a mí. ¿Dónde está lo extraordinario? ¿En que Labán le engañaba y que Jacob era muy astuto? No, no. Lo extraordinario es que Dios estaba trabajando con Jacob y él hace algo muy curioso, y esto os lo digo para quienes llevan poco tiempo casados o para quienes piensan casarse, incluso para los que llevan mucho tiempo casados. Hay algo que es súper importante, es ponerse de acuerdo, tomar las decisiones de acuerdo en el matrimonio. Y cuando hay que tomar una decisión importante, no hay que consultar ni al suegro, ni al padre, ni a la madre, ni al primo, ni al hijo. Si estás casado, tienes que consultar con tu mujer y tienes que consultar con tu marido. Y cuando estéis de acuerdo, hacer algo. Porque este es un principio matrimonial. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. Me alegro mucho de que este mensaje haya sido en este día, porque creo que es un principio muy importante, no solamente para los que están recién casados, no solamente para los que se van a casar, sino para todos los que estamos en el matrimonio. Las decisiones importantes se han de tomar en unanimidad, estar de acuerdo. Y si no estás de acuerdo es mejor que lo dejemos por el momento. Esperar. Pero ¿veis cómo Jacob llama a sus mujeres y les explica, le dice, mira, veo un cambio, algo tenemos que hacer, tenemos que movernos, Dios me ha dicho que me mueva, pero no quiere hacerlo por su cuenta y riesgo, no,
quiere consultar y quiere ponerse de acuerdo con su esposa Raquel y Lea también, que en este caso ya veremos. ¿Y por qué? Es que yo creo que es un aspecto matrimonial importantísimo, la unanimidad, las decisiones unánimes en la pareja. Ahora bien, yo creo firmemente, y lo tengo que decir así, que el diseño de familia que encontramos en las Escrituras es, sin lugar a dudas, el más adecuado y el más beneficioso para toda persona. Y lo repito, yo creo que el diseño de Dios para la familia que encontramos en la Escritura es el idóneo, es el adecuado. Un hombre y una mujer que son uno y que crean una familia. Todos los demás diseños, por buenos que parezcan, a la larga traerán malas consecuencias, personalmente y socialmente. Así lo creo. Durante la época del apareamiento tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo respondí, sí, aquí estoy. ¿Cuál sería la palabra? Hineini, ¿os acordáis, no? Hineini, aquí estoy. Es decir, Dios le está hablando y le dice el ángel del Señor, y estas palabras son importantísimas de entender. Levanta la vista y verás. Levanta la vista y verás. Normalmente cuando leemos levanta la vista en la Escritura está diciendo levanta la vista al cielo, ora. ¿Para qué? Para poder ver. Dice levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Y le dice el ángel del Señor, Dios mismo, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra, y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Mira, mientras estás mirándote el ombligo, ¿crees que puedes mirar al cielo? ¿A qué no? No. Si nos miramos al ombligo, no miramos al cielo. Y muchas veces lo que nos pasa es que estamos la mayoría del tiempo mirándonos al ombligo y mirando lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos. Pero Dios le dice a Jacob, le dice, levanta la vista y verás. Pues en esta mañana lo que Dios nos dice es, vamos a levantar la vista para ver. ¿De qué le está hablando? Dios le está hablando acerca de su trabajo, de algo cotidiano. ¿Está tratando con su familia? ¿Y a través de su familia le está tratando? Sí. ¿Le está tratando con el trabajo? Sí. Son cosas cotidianas, como las que tú haces y yo hago. Tratar con tus hijos, con tu mujer, con tu marido, tratar con tus padres, tratar con tus amigos, etcétera, etcétera. Dios está tratando. ¿Qué es lo extraordinario en todo esto? Que Dios está en ti, que Dios está contigo. Dios hace de esas cosas cotidianas algo extraordinario. Y fíjate que le dice, aunque nosotros pensamos que la oración a veces, bueno, pues es que, bueno, ya veremos la respuesta. Mira, Dios no echa ni una sola palabra de la que le decimos, las echa en saco roto. ¿Sabes que todo lo que le decimos al Señor, Él lo archiva? ¿Sabes que cuando estamos orando, aunque seamos 2 o 3, Él lo tiene muy en cuenta? ¿Sabes que cuando levantamos los ojos al cielo, cuando oramos, algo sucede en el ambiente espiritual? ¿Algo está sucediendo? ¿Sabes que no se trata tanto de cómo hablo o cómo oro, o si sé orar o no sé orar? No se trata tanto de eso como lo que yo siento en el corazón cuando hablo con Dios. Cuando oramos, algo está sucediendo. Pero fíjate que le dice Dios a Jacob, dice, yo he visto lo que te hace Labán. Y tú cuando estás en tu trabajo, cuando estás sufriendo, cuando te estás sintiendo a veces injustamente tratada o tratado, cuando tú crees que te está sucediendo algo que no mereces, ¿crees que Dios no lo está viendo?
Podemos ver en esta mañana cómo Dios está trabajando en la vida de Jacob, en su familia, en su trabajo, cómo a Dios esas cosas también le preocupan y de la misma manera nosotros como parte de ese maravilloso tesoro, como parte de esa posesión de Dios, también Dios está viendo todo lo que te sucede. ¿Te das cuenta cómo Dios te está diciendo, no te mires al ombligo, mira arriba, mírame, levanta la vista, ora? Porque yo estoy viendo cómo te están tratando, porque yo estoy viendo tu necesidad, porque yo estoy viendo tus circunstancias, estoy viendo tu familia. Y yo quiero intervenir. Verso 14. Me encanta. Yo cuando leía estos versículos, no sé, me llenaba de gozo. Dice que, verso del 14, Raquel y Lea respondieron, por nuestra parte, está bien. Jacob les está diciendo, mira, esta es la situación, Dios me ha hablado, y ellas dicen, por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Bueno, este es Labán, tremendo este suegro, ¿eh? Dice, ¿qué circunstancias? Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre, te ha dado a ti, y que te ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que le dicen las mujeres a Jacob, le dice, adelante Jacob, nos vamos contigo, ponemos tierra de por medio y lo hacemos juntos, lo hacemos de forma unánime, lo hacemos estando de acuerdo contigo. Fíjate qué maravilla, ¿no? La verdad es que encuentro gozo en esta parte de la Escritura. Dice, así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho y cuidado, porque sus mujeres, en este caso Raquel y Lea, no le están diciendo, haz todo lo que te dé la gana. No le están diciendo eso, ¿eh? ¿Qué le están diciendo? Haz todo lo que Dios te ha dicho. Haz lo que Dios te ha dicho, varón, hombre, mujer, haz lo que Dios te ha dicho. Busca el acuerdo con quien tienes que encontrarlo, pero haz lo que Dios te ha dicho, que es lo más importante. Las personas como Labán, esta persona que le va cambiando el salario, le va vendiendo, al final muchas veces acaban solas. Pero no solas porque quieren estar solas, sino solas sin desearlo. Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras relaciones, cómo las cuidamos, cómo priorizamos nuestras relaciones con las personas. Dios también se ocupa de eso, ¿eh? Dios se ocupa de explicarnos cómo tenemos que relacionarnos, cómo tenemos que caminar. ¿Cuántas rencillas, cuántos pleitos originan las herencias, los bienes materiales, verdad? ¿Y por qué? Porque a veces nos importan mucho más nuestros bienes materiales que las relaciones con las personas que tenemos cerca. ¿Me he explicado? A veces priorizamos lo que tenemos, lo material, a nuestra relación con las personas, pero el Señor nos está diciendo una y otra vez que eso no debe ser así, sino que nos deben preocupar más las relaciones con las personas que nuestros bienes materiales. Eso es el Evangelio. Fíjate, Mateo capítulo 5, verso 38. Mateo 5, 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues, no se lo rehuses. Es decir, el Señor está dándonos un principio de comportamiento, es decir, prioriza tu relación con las personas, prioriza a las personas sobre los bienes materiales.
Eso es el Evangelio. Pero cuántas disputas, cuántos malos tragos, cuántas familias se han roto por los bienes materiales, cuántas personas no se hablan durante años y años o jamás se vuelven a hablar. ¿Por qué? Porque hubo una disputa sobre algo, no sabemos qué, puede ser cualquier cosa. Y Jesús está diciendo, no, en el momento en que puedas, ponte en paz con la otra persona. En el momento en que puedas. Pero vamos a seguir con la historia de Jacob, ¿no? Él vemos que Jacob les dice a las mujeres, mira, todo esto me está sucediendo, y ella le dice, adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Vamos al verso 17. Dice, entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos, se llamaban terafines. Podemos hablar de esto, pero ya lo tocaremos. Así que Raquel robó los ídolos, los terafines de la familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán, el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. De los terafines, de los ídolos de la casa de Labán, hablaremos el próximo domingo de Génesis, ¿vale? Porque luego veremos qué ocurre con todo esto, ¿vale? Entonces no me voy a extender, ya hablaremos. Pero hay dos maneras de salir, hay dos maneras de poner tierra de por medio, ¿verdad? Hay veces que el Señor nos fuerza a salir, a separarnos de ciertas personas, como dice la Biblia, dice, de tales personas, de tales hombres, aléjate. Hay personas que realmente generan mal en nuestra vida y deberíamos, por la paz, por evitar el enfrentamiento y para evitar cualquier violencia, el Señor nos manda que nos alejemos de ciertas personas. Pero hay ocasiones en que las personas ponen tierra de por medio no porque tengan presión, no porque Dios quiera, es simplemente porque no les interesa realmente lo que tú les estás dando. Es decir, lo hacen a veces de forma egoísta. También podemos alejarnos de algo. Dice, bueno, aquí no obtengo nada, ¿no os ha pasado? Aquí como no obtengo lo que quiero, me marcho, me voy. Y esas personas tampoco avisan, como dijo Jacob, simplemente desaparecen, no los vuelves a ver. Eso sí, cuando los vuelves a ver te ponen excusas. Y dice, hombre, ¿cuánto tiempo? Vaya, pues será porque tú quieres que no nos vemos, ¿verdad? Porque hay dos formas de separarse de las personas. Una, para evitar enfrentamientos, para evitar violencia y por el bien mutuo. Y otra, simplemente por egoísmo, porque la persona que se acercó a ti no obtiene lo que quiere y se aleja y se va. Bueno, a paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado el Señor, ¿verdad? En este caso, Jacob pues se va de la casa, no le avisa, aprovecha que Labán está esquilando las ovejas lejos y dice, no dice nada, ni palabra, coge lo que es suyo y se marcha. Para evitar males mayores, para evitar que esos cuñados suyos y Labán incluso, pues este mal semblante, este mal ambiente que había, fuera a más y se generara violencia. Y digo y repito, Dios está forzando a que él salga, ¿no? Está con las circunstancias. Pero bien, Jacob lo hace muy bien. Nos da un principio, ponte de acuerdo con quien tienes que ponerte de acuerdo antes de tomar una decisión, antes de salir. Y vamos al verso 22. Dice así, 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior Dios le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. O como dice la otra versión, Reina Valera, guárdate que no hables a Jacob
descomedidamente. A veces pensamos que solamente Dios habla a las personas que está tratando, pero Dios también, cuando te está protegiendo, cuando te está guardando, está cambiando las circunstancias del entorno. Y a veces nosotros ni sospechamos cómo Dios está trabajando en los que son nuestros adversarios, en los que son las personas que buscan nuestro mal. Dios actúa en esas circunstancias también, ¿verdad? Cuando estamos siguiendo los patrones de comportamiento que el Señor nos propone, Él nos está guardando. Cuando seguimos su patrón, cuando seguimos su voluntad, el Señor te está guardando. Pero cuando actuamos según nuestro propio parecer, a veces pagamos las consecuencias. Porque no es lo mismo estar haciendo la voluntad de Dios y desearlo que actuar por nuestra cuenta y para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Dios nos está protegiendo de forma extraordinaria. Yo incluso llego a pensar que en ocasiones, cuando Dios quiere permitir algo, cambia las circunstancias mías y de los que me rodean para que a mí me suceda algo que me conviene. Ayer mismo había una persona que cumplía años y habíamos hablado, bueno, si nos encontráramos y si pudiéramos verla para felicitarla, ¿no? Íbamos paseando, íbamos caminando y yo encontré un viejo conocido que hacía años que no veía, me paré con él a hablar y claro, como consecuencia nos paramos todos, la familia, y seguimos adelante y nos encontramos con la persona que cumplía los años. Y yo le dije a Aurora, digo, fíjate, si no nos hubiéramos encontrado con esta persona, hubiéramos pasado antes, no nos lo hubiéramos encontrado. Pero cuando Dios quiere algo, Él afecta las circunstancias aquí y allá. Y cuando tú estás queriendo hacer la voluntad de Dios, no tengas ninguna duda de que Dios te está guardando y que todo lo que te está sucediendo, no solo a ti, sino a las personas con las que te vas a encontrar, las personas que te rodean, también están siendo afectadas. Dios actúa no solamente en nuestra vida, sino en la vida de todas las personas, como quiere y cuando quiere. En este caso le dice a Labán, ten cuidado con hablarle mal a Jacob. Lo está guardando. Pero dices, bueno, eso era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero seguro que Jesús no lo aplica o no lo vemos en el Evangelio. Pues déjame que acabe con algo que sí encontramos en el Evangelio, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo despacito. Capítulo 6 de Mateo, dice el Señor Jesús lo siguiente. Por eso os digo, está hablando Jesús, dice, por eso os digo que no os preocupéis por la vida diaria. ¿Qué está diciendo Jesús? No os preocupéis por la vida diaria, que no hagáis nada, que os echéis a la Bartola. No. Si tendréis suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestiros, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, se ocupa de proveerles. Y pregunta a Jesús, y nos pregunta a nosotros, ¿y no sois vosotros preciado tesoro, preciada posesión de Dios? Pues te sientes posesión de Dios, ¿no? Redimido por Dios. ¿Y no sois vosotros para Él, para vuestro Padre, mucho más valiosos que los pájaros? Y vuelve a preguntar el Señor Jesús, ¿acaso con todas vuestras preocupaciones podéis añadir un solo momento, un solo instante a vuestra vida? Por mucho que te preocupes, ¿vas a alargar tu vida un instante, un minuto? Jesús está diciendo, ocupémonos de hacer la voluntad de Dios, ocupémonos de trabajar como trabajaba Jacob, de forma cotidiana, de forma diligente, no para el ojo, sino para Dios. Ocupémonos de trabajar, ocupémonos en nuestras familias, ocupémonos en nuestras relaciones, ocupémonos en nuestra iglesia. Pero no te preocupes demasiado,
porque de eso ya se ocupa Él. Y lo que hacemos es preocuparnos de lo que no debemos preocuparnos y ocuparnos en cosas que no debemos ocuparnos. Hace poco una hermanita muy querida de la iglesia, majísima, me decía, bueno, es que yo a veces no sé, cuando veo series, pues es que a veces luego me doy cuenta que he estado muchas horas viendo esa serie, ¿no? Es una serie, digo, y dice, pero no creo que haya ningún mal en eso, en dedicar tantas horas a ver esa serie, o ese, lo que sea. Digo, no, evidentemente en sí mismo no hay nada malo. La cuestión es qué podías haber hecho si en lugar de ver esa serie hubieras estado haciendo otra cosa. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. ¿En qué estás echando tu tiempo? ¿En qué te estás ocupando? Mira, en eso sí que deberíamos preocuparnos un poco. Preocúpate de en qué ocupas tu tiempo, ¿no? Y yo no estoy diciendo con esto que no haya que tomarse sus ratitos, sus descansos, sus tiempos de refrigerio, que todos necesitamos descansar. Pero deberíamos de tener esa capacidad y esa sabiduría suficiente para entender si ese tiempo que estoy dedicando a lo que sea, lo podría dedicar a algo mucho más enriquecedor. Pues esta sería una buena pregunta, ¿no? Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que sustentar a nuestra familia, todos tenemos que hacer ese tipo de cosas, de eso no nos va a librar nadie. Ahora, ¿y el resto del tiempo? ¿Cómo lo distribuyo? Bueno, pues mira, según Jesús, no te preocupes tanto de ciertas cosas y ocúpate en lo que realmente tiene valor. Pero vamos a seguir, verso 28 de este capítulo 6. Y dice el Señor Jesús tiene unas preguntas que son tremendas. Si alguien sabe preguntar es Jesús. Dice el verso 28, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Si puedes llevar una camiseta de 3 euros, aunque no ponga nada en la camiseta, ¿por qué te gastas 25 euros en una camiseta que tiene un logotipo? Claro, ¿qué ocurre? Que luego no me llega, tengo que dedicar más tiempo a trabajar, a obtener ese dinero. Bueno, esto es algo muy simple, muy sencillo. ¿Por qué te preocupan tanto las marcas? O sea, ¿por qué preocuparse por la ropa? Mirar cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tened por seguro que cuidará de vosotros. Estamos hablando de cómo Dios cuida a Jacob de la amenaza de Labán. Y eso es lo que estoy tratando de ver, ¿no? Ahora, dice el Señor Jesús, otra pregunta a los discípulos, ¿por qué tenéis tan poca fe? A veces no sentís unos miedos hacia lo que os va a suceder, hacia lo que os va a pasar, hacia lo que va a ser el mañana, cuando realmente estás en una situación maravillosa. Yo no sé, a mí me ha pasado más de una vez y tengo que reflexionar y tengo que reconocerlo. Estar en una situación de privilegio, estar en una situación holgada, de tranquilidad, y estoy pensando en lo que el futuro me va a deparar. Y lo paso fatal. Y lo paso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios no te va a cuidar? ¿Por qué tenía Jacob que pensar que Labán le iba a hacer algo? Bueno, la amenaza era real, pero también podía haber pensado que el Señor lo iba a proteger, lo estaba guardando. ¿Por qué a veces nosotros sufrimos por algo que no nos ha sucedido y posiblemente jamás nos sucederá? Verso 31. Y dice el Señor, así que no os preocupéis por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, dice el Señor Jesús y lo explica muy claramente, dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero vuestro Padre Celestial ya conoce todas vuestras necesidades. Y concluye, verso 33, y esto es la clave de todo lo que estamos diciendo en esta mañana. Buscad el reino de Dios
por encima de todo lo demás y llevad una vida justa y Él os dará todo lo que necesitáis. ¿Podemos mirarnos al ombligo y a la vez mirar esa protección divina? Podemos estar mirando nuestra necesidad desde nuestra perspectiva, pero no desde la perspectiva de Jesús. Y el Señor Jesús dice que nuestro Padre se ocupa extraordinarias todas las cosas en la presencia de Dios en tu vida. El amanecer de hoy no era extraordinario. Mañana se repetirá y será muy parecido, seguramente, con más o menos nubes. Lo que hace extraordinario ese momento es la presencia de Dios. Lo que hace de tu trabajo algo extraordinario es que en ese trabajo estás tú y Dios está contigo. Lo que hace extraordinaria tu familia es que el Señor está contigo y tú estás en esa familia. Lo que hace extraordinarias las cosas cotidianas en nuestra vida es que Dios está con nosotros. Y que Dios te está hablando. Y que Dios está tratando tu vida.